no vivir en el naufragio. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos planes en nuestra vida, planes que no se unifican a la voluntad de Dios? Cada uno de nosotros podemos vivir la vida como queramos, ¿sí o no? Todo te es permitido, dice Pablo, pero no todo te conviene. Amén. Así que tú y yo, amén, vimos la semana pasada que no podíamos juzgar nada, ninguna cosa que se haga en el nombre del Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero ahora vamos a bajarlo a los hombres, amén. Tú y yo no podemos juzgar ninguna cosa que hagan los hombres. Entonces dicen amén. Por la voluntad de Dios. Tú puedes hacer de tu vida lo que tú quieras, ¿sí o no? Te es permitido todo, pero no todo te conviene, y es lo que predicamos aquí. Mire, hermano, no le conviene hacer esto, no le conviene hacer aquello, usted tiene que vivir de tal manera, porque de esa manera le conviene. Amén. Pero cuando tu mente no está en las cosas de Dios, las cosas que te convienen las ves como locura, dice la Biblia, porque para los que amamos a Dios, esto es poder de Dios, pero los que no aman a Dios, les parece que locura, ¿sí o no? Y la verdad es que todo lo que haces en el nombre de Dios es para bendición. Levante la mano aquel o aquella persona que no hace nada si Dios no se lo permite. No, ese hermano siempre me falta. Siempre le digo, hermano, venga. No viene. Ya no lo vamos a considerar tanto porque nunca viene. Porque la verdad es que nosotros tomamos decisiones y queremos incluir a Dios en esas decisiones. Una ocasión hablaba con unos jóvenes y me decían, ¿cómo ve, pastor? ¿Es de Dios o no es de Dios? Y me decían, yo creo que es de Dios porque todo se ha dado muy rápido. Y yo le decía a ese joven, no llames que es de Dios algo que tú estás provocando, algo que tú andas buscando y andas forzando al Espíritu Santo para que se den las cosas. Amén o no amén. No sé si me estoy dando a entender. Es como aquella persona que dice, hermano, Dios me dijo que me diera su carro. Aquella persona que está provocando que le den un carro. Y es que Dios me dijo, ¿verdad? Y no podemos llamar las cosas que Dios dice, amén, y las estamos provocando. En una ocasión estábamos en la ciudad de Irapuato y llegó un pastor en un Cadillac del año, acabadito de sacar de la agencia, todo polveado, todo lleno de polvo el carro, parecía de pastor, todo sucio, todo mugroso el carro, porque el pastor llevaba ese carro a las rancherías, a donde tenía que ir a predicar. Y le decimos, pastor, qué bien le ha ido. Dice, no, hermano, llegó un empresario a la iglesia y me dijo, no soporto más, Dios me dice que te dé mi carro. Muy diferente a Dios me dice que me des tu carro. ¿Sí o no? Nos dimos cuenta que era del pastor porque había una Biblia al frente. Ahí como acostumbran poner una cruz en medio. No, aquí los cristianos ponen una Biblia al frente. Los carros. No sé por qué, se le ha de olvidar. Pero hay mucha diferencia en que Dios te haga sentir y hagas algo
Y otra gran diferencia en que Dios me dijo que me dieras. Amén o no amén. Cuando tú usas de eso, de forzar a Dios, de forzar al Espíritu Santo, vives en un naufragio. Vives en un rumbo. Vives bajo tu propia dirección, aún en las cosas de Dios. Lo estoy planteando desde las cosas de Dios, porque tú también tienes que ir bajando eso a tu vida. Imagínate decirle al jefe, Dios me dijo que me diera su puesto. ¿Qué te va a decir él? ¿Qué te va a decir aquella persona? Jefe, Dios me dijo que me diera su casa. O te corren o te mandan de incapacidad para que vayas a ver al señor ese que pone batas blancas muy abrasadoras, ¿verdad? Porque vives sin rumbo, vives sin dirección, vives tu vida a como te lleve la marea. Amén. ¿Cómo nosotros podemos establecernos a una vida con dirección y rumbo? Amén. Salmo 143, versículo 10, versión Reina Valera, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guiará a tierra de rectitud. Amén. En la versión de las Américas dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Tu buen espíritu me guíe a una tierra firme. Mire, amado, yo he aprendido con la vida y en el ministerio que cuando yo hablo, mis palabras pueden afectar o edificar una vida. Amén. Entonces, si yo empiezo a juzgar una vida conforme lo que piensa Yabdiel, todos estarían mal y yo estaría bien. Amén o no amén. ¿No te ha pasado? Todos están mal, ¿por qué? Porque yo estoy bien. Y todo lo que hagan los demás te parecerá pesado. Amén o no amén. Porque ignoramos la voluntad de Dios. ¿Por qué una vez estábamos en la peluquería y llegó un hombre y dijo: ¿por qué, si Dios existe, por qué permite los abortos? ¿Cuántos consideran que un aborto es malo? Yo considero que es malo. La Biblia dice: maldito el hombre que practique el aborto y la persona que se deja abortar. ¿No? Es malo. Pero es decisión tuya o decisión de la persona hacerlo o no hacerlo. Si a ti te dicen: oye, voy a abortar, lo primero que va a pasar en ti es juzgar. Eso es malo, tú estás mal. ¿Sí o no? Y puedes dejarle de hablar a la persona. Puedes lastimar a la persona con tus palabras, porque su mente, su mentalidad la está llevando a esa persona a abortar. Algo está mal aquí. Algo está mal en su corazón de la persona. Amén o no amén. Y tú tienes que aprender a usar tus palabras para no lastimar más el corazón de la persona, sino para edificar el corazón de la persona. Amén o no amén. Creyendo que la voluntad de Dios es darle vida a ese pequeño. Amén o no amén. Porque sabemos que Dios reprueba el aborto.
según su palabra. Conocemos la voluntad de Dios a través de la palabra y reprobamos el aborto. Amén. Pero es decisión de la persona que está dando el consejo o de la persona que está recibiendo el consejo hacerlo o no hacerlo. De la persona que está recibiendo el consejo. Y si aún tú diste el consejo y la persona fue y abortó, tú tienes que preguntarte si diste el consejo adecuado. Amén, amén. Vemos este problema con Job. Job recibe un daño en su cuerpo, matan a sus hijos, le roban todo su ganado, la casa donde estaban sus hijos se cae, es una ruina. Amén. Él entra en una enfermedad que la Biblia la llama sarna maligna, desde la cabeza hasta los pies. Amén. Y los amigos de Job fueron a hablar con Job, queriéndole dar una explicación o buscando qué pasa con Job. Amén. Y lo primero que hacen los amigos de Job sobre Job, ¿verdad?, es decirle: Job, estás en pecado. Esto que vives solamente le pasa a gente en pecado. ¿Sí o no? Cuando le pasa algo malo a alguien que conoces, ¿qué piensas? Que anda mal, que se equivocó. ¿Sí o no? Pero la Biblia dice que ese problema le vino a Job, y conmigo, sin causa. No había una maldición sobre Job para que le viniese. No había. No había la forma en la que Job hubiese tenido que entrar en ese tipo de juicio. No había causa. ¿Ok? Ahora pregúntate tú, amado hermano, todo el mal que le pasa a la gente, ¿tú sabes si se lo merece o no se lo merece? ¿Qué tienes que preguntar? ¿Cuál es qué? La voluntad de Dios. Vamos a empezar con lejos y cerca, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque tú no sabes por qué a la gente le pasan las cosas, porque no eres Dios. ¿Sí o no? Tú no sabes lo que puede venir en el fruto de aquella mujer que quiere abortar, si un gran predicador o un gran villano. Yo me acuerdo de una ocasión que mi esposa estaba a punto de dar a luz y nos decía una persona: yo creo que con este te quedas, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, mira cómo está la vida, eres pastor, ¿qué vida le vas a dar a otro pequeño? Es más, ¿qué vida le vas a dar a este pequeño que viene? No dudo que la persona me estaba hablando con buenos sentimientos, con un buen deseo en su corazón, queriendo que a mi pequeña le diera una buena vida. No lo dudo. No dudo que sus palabras no eran para ofenderme, que llevaban una buena intención. Pero dudo mucho que la persona le haya preguntado a Dios cuál era su voluntad sobre la cantidad de hijos que yo quería o necesito tener. Amén o no amén. Porque ese tipo de palabras han podido salir de tu boca y has dañado corazones. Yo me llevé una gran enseñanza esta semana cuando me dijeron que unas palabras habían hecho en un púlpito
que una persona dejara de buscar de Dios. Y no eran palabras agresivas, solamente eran palabras que confrontaban un estilo de vida que estaban llevando una persona, y no que fuera pecado, sino que estaban viviendo un problema difícil. Las palabras del predicador estaban diciéndole: mira, Dios es bueno con todos nosotros, Dios te dio manos, Dios te dio pies, Dios te dio un cerebro que sirve. Y aquellas personas estaban viviendo un problema difícil con un hijo que había nacido especial, no con un cerebro que sirve como el tuyo y como el mío, sirve diferente. Entonces la persona dijo: entonces Dios no me ama a mí. ¿Se acuerdan de José? José le muestra una visión, Dios, a José. Y José le platica la visión a sus padres y a sus hermanos, ¿sí o no? Visión que lo llevó a ser vendido como esclavo. Pero la voluntad de Dios hizo que José siempre caminase sobre tierra firme. Imagínate, Dios te está poniendo como rey incluso de tus padres y hermanos, como José. Y el resultado de compartir la visión es ser rota tu vestido, tu vestimenta, metido a un pozo, tus hermanos quizá burlándose de ti, echándote tierra, tú llorando por la situación, pero eso estaba proyectando la voluntad de Dios sobre José. Estaba empezando a caminar bajo la voluntad de Dios. Yo aprendí a hacer algo hace tiempo, y fue de dejar de decirle al Señor: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo aquello? Si yo no soy tan malo. Porque tú no sabes, ni yo sé, el final de mi vida. ¿Cuántos de ustedes ya saben el final de su vida? ¿Ya saben cómo va a acabar? ¿En qué postura van a acabar? ¿Por qué te digo esto? Porque aquella mujer, aquella persona que me dijo: yo creo que te quedas con este niño, mi contestación fue: ¿tú crees que Dios siempre me va a tener en la condición económica que estoy hoy? Si tú crees eso, tienes un Dios pequeño, porque tienes una mente pequeña. No existen límites, hermano, solamente mentes pequeñas. Si tú crees que Dios siempre te va a tener en la condición en la que estás, entonces no has entendido nada. Tú te imaginas a un Dios que es capaz de que un profeta se pare en medio de un valle donde había habido una guerra, le diga: Señor, no hay quien defienda a Israel. Señor, no hay quien pelee por mi pueblo. Estaba en una condición difícil. Sentía que acababan a su pueblo, que mataban a sus niños y violaban a sus mujeres y los iban a destruir. Y le dice el Señor: párate en el valle y profetiza esos huesos secos. Y de ahí salió un gran ejército. Cuando tú vives un problema, amado, cuando tú tienes una dificultad en tu vida, lo primero que tienes que entender es que quizá esa situación está proyectando salir de un pozo, salir
de una desesperación y empezar a caminar sobre una tierra firme. El salmista decía: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué le pedía? Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuántos de ustedes le han dicho al Señor: enséñame a hacer tu voluntad? Porque entonces el Espíritu Santo te guiará a tierra firme. ¿Sabes lo que es pisar tierra firme, hermano? Después de haber andado en un barco por 1 hora, 2 horas, y vas así. Y luego yo no sé la razón por la cual te subiste en el barco. ¿Cuántos vasos de tequila se echó, hermano? No sé. Pero tú te imaginas a un náufrago que pasó meses o semanas sin agua, sin comida, y lo que para él es pisar tierra firme. Yo creo, muy ferviente en mi corazón, que aunque crees en Cristo, sientes que caminas sobre una barca que está a punto de hundirse. Tú tienes que saber hoy que lo que estás viviendo, sea o no sea la voluntad de Dios, tienes que vivirlo. Y que si tú tienes que vivirlo, tienes que saber una cosa: que Dios está contigo. Que Él no te va a dejar. Y tienes que saber algo más, bendito: que Él está dispuesto a guiarte para que pises una tierra firme, donde tú puedas saber que cada paso que das no estás solo, que cada paso que tú das será de grande bendición, aunque duela. No importa, porque Dios siempre te está llevando, amado, a cosas mejores. La voluntad de Dios. Oh, qué hermosa es la voluntad de Dios. Qué bella es la voluntad de Dios. Pregúntenle a José, quien fungió como padre terrenal de Jesús, cuando la voluntad de Dios era recibir una mujer comprometida con él, embarazada no por él. ¿Cuántos dicen amén? Y créeme, era la voluntad de Dios. Amén o no amén. Qué hermosa es la voluntad de Dios. Oye, hacer una vida sin que una mujer conozca varón y tenga un bebé, o yo no sé usted por dónde se fue, pero una mujer que iba a concebir sin haber conocido varón, ¡wow! Eso es increíble. Pregúntenle a José. Y tan hermosa es la voluntad de Dios que separa a un ángel y le dice: José, vete de aquí y vete a vivir a Egipto hasta que muera este rey. Entonces dicen amén. Y Dios permitió que matasen a todos los niños menores de 2 años en ese entonces.
¿Cuántos alaban la voluntad de Dios que es agradable y perfecta? Pregúntenle a los padres que les quitaron la vida a sus hijos. Y yo sé que suena sarcasmo, bendito. Y a lo mejor estás diciendo, ay, pastor, qué feo está predicando hoy. Pero tú, ¿qué palabra podrás decirle a esos padres que perdieron a sus hijos? La más sencilla era la voluntad de Dios. ¿Estás diciendo una mentira? No estás diciendo una mentira. ¿Serán las palabras correctas a la persona? Yo me di cuenta de eso, amados, que si vas a hablar algo, que sea algo que traiga gracia a los oyentes. Y si no tienes nada bueno que aportar, aunque sea la voluntad de Dios, que es difícil de entender. ¿Sabes una persona cuándo puede entender la voluntad de Dios? ¿Cuántos saben cuándo puedes entender la voluntad de Dios? ¿No? Se los dejo de tarea entonces. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es ¿qué? Nuestro culto racional. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie que entregue su carne, su cuerpo, a los deseos y pasiones del mundo, va a poder entender lo que está Pablo a punto de decir. Dígale a un alcohólico, oye, es que no es la voluntad de Dios que tú tomes. ¿Sabes qué te va a decir? Dice la Biblia que Jesús convirtió el agua en vino, y si Jesús lo hizo no es malo. ¿Fue la voluntad de Dios que Jesús convirtiera el agua en vino? Claro que sí. Pablo le dijo a Timoteo, tómate una copita de vino por tus problemas estomacales. A mí me duele mucho la panza, pastor. ¿Era voluntad? ¿Sí? La Biblia habla de vino. Es más, dice la Biblia, la bendición que le dan los padres a los hijos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam melech hamlachim Abba Shalom. Significa, el Señor te bendiga y te guarde. Dios te bendiga con el fruto de la vid, con el fruto de la tierra, con el fruto del pan. Fíjate, lo que te estoy diciendo está bien grueso, hermano. Pastor, entonces es la voluntad de Dios que existiera el vino. Sí, pero no que te lo acabes. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu de Dios. Una persona que entrega su cuerpo, adulterio, fornicación, ira, gritería, bueno, Gálatas 5, 20, 19, léalo, su casa. No, jamás será capaz de entender la voluntad de Dios. Seguimos. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué?
escucha esto. Uno, tienes que aprender a entregar tu vida por completo a Dios, para que puedas entender por lo menos un poquito la voluntad de Dios, no todo. La segunda requisito para entender la voluntad de Dios es: no te conformes a este siglo. Es decir, ya estamos en el siglo ¿qué? 22, 21, siglo 21. Es que yo no me conformo a este siglo, yo estoy pensando en el otro. ¿Y cuántos creen que van a llegar al siguiente siglo? Está difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Quieres entender cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren entender cuál es la voluntad de Dios? Díganme amén. Ok. Tienes que aprender a pensar en lo eterno. Si tú no piensas en lo eterno, siempre te quedarás corto de los planes de Dios. ¿Sí sabes qué es pensar en lo eterno? ¿Quién no sabe qué es pensar en lo eterno? Pensar en la salvación, en estar al lado de Dios toda la eternidad, adorarle, presenciar unas bodas, ver una guerra que está por venir, ver a Jesucristo glorificado, ver un milenio de paz y luego una gran guerra. Eso es pensar en lo eterno. Yo no sé, amado hermano, pero yo sí quiero vivirlo al lado de Cristo. Oye, somos dos. ¿Quién se apunta? Yo sí quiero. Yo quiero ver a Jesucristo con toda su gloria, trayendo a su ejército a un lado y digo: vengan hijos, vengan. Y todas las naciones en contra de Él, ¿verdad? Y el Señor, ¿cómo? ¿Cómo que 5, Jesús? No, 5, 4, 3, 2. Se acabó. Con toda su gloria. Ah, pero si usted quiere seguirse peleando con las cosas terrenales, peléese. Entonces dicen amén. Para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dicen amén. Nosotros nos quejamos por todas las cosas malas que nos pasan delante de Dios. Señor, porque se murió mi papá. Señor, porque no se murió, ¿verdad? Si era bien malo. Mi mamá, viceversa. Señor, ¿por qué no nací en el cristianismo? Señor, ¿por qué me violaron? ¿Por qué no me violaron? No sé. No sé. Señor, ¿por qué tuve una buena vida y no sufrí como otros? ¿O por qué sufrí como otros? ¿Amén o no amén? Pero mire, amado, cuando tú empiezas a ver que lo que Dios formó en ti a través de una vida complicada te puede trascender a lo eterno. Pregúntenle a José. ¿Tú crees que él no tenía razones para renegar de Dios? Está en la cárcel, fíjate, y él buscaba de Dios, ¿sí o no? Y llega un copero y un panadero, creo. ¿Ah? Oye, ¿qué va a hacer de mí? Pero acuérdate de mí. Bueno, tú es que puedes apoyarme, ¿verdad? Y el copero, ¿qué va a hacer de mí?
tranquilo, te van a perdonar, vas a seguir trabajando. Es más, te van a ascender. No te preocupes. Acuérdate de mí. Y él sirviendo a Dios. Pero algo me queda claro de José, que aunque la esposa de su patrón se le desnudó, no entregó su cuerpo a los deseos carnales. Su mente estaba en entender ese sueño. Yo no sé si todos los días lo soñaba. Yo no sé si esa visión era una esperanza sobre José, pero de que se cumplió la palabra en él, se cumplió. Y profetizó: cuando el Señor los saque de Egipto, por favor llévense mis huesos. Para que puedas comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. A veces decimos: hermano, dele gracias a Dios por sus padres, pero si fueron bien malos. Comprueba la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Porque si no hubieras tenido ese papá, no hubieses nacido tú. Tu mamá hubiera tenido otros hijos, pero tú no. Tu papá quizá hubiese tenido otros hijos, pero tú no. Amén o no amén. Escucha esto. Pero Dios, escúchame por favor, necesitaba que nacieras tú. No podemos comprobar la buena voluntad de Dios pensando en lo terrenal. Señor, ya no quiero vivir. Dios necesitaba que nacieras tú. Y en el día que Dios necesite que tú ya no estés en este mundo, no vas a estar. Amén o no amén. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí, ¿con qué? Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir esto, bendito? No, en serio, explíquenme. No, no es cierto. ¿Qué quiere decir esto? Dios te hizo nacer. ¿Cuántos creen que Dios necesitaba que tú nacieras? ¿No lo crees? ¿No crees que Dios necesitaba que tú nacieras? ¿Que eres parte de la voluntad de Dios? Pues aunque no lo creas, lo eres, quieras o no. Quieras creerlo o no lo quieras creer, fuiste pensado por Dios y naciste, se acabó. Aunque te pelees con Él, te empieza a decir el Señor que entiendas que lo que tú vives fue dado por la gracia de Dios. Digo, pues por la gracia de Dios que me es dada, amén, a cada cual, ¿verdad?, que esté entre vosotros, que quiere decir que tú tienes una gracia de Dios, tú tienes una gracia de Dios, y por eso vives lo que vives. ¿Dónde está el siguiente problema? Dice, ¿por qué Pablo les decía: ay, hermanos, por favor entiendan? No tengas un concepto mayor ni menor que el que debes de tener de ti mismo. No puedes tener un concepto mayor ni un concepto menor que el que debes de tener de ti mismo. Amén.
Porque hay gente que es soberbia sin tener por qué ser soberbia. Amén o no amén. No tiene por qué pasarte. Y hay gente que es muy humillada sin tener por qué ser muy humillado. Sino que debes de pensar de ti con qué? Con cordura, no gordura, con cordura. Amén. Debes de pensar de ti con cordura. Conforme a la medida de qué? De fe que Dios le repartió a cada uno. Mira, amado, no debes de tener un concepto más alto que el que debes de tener de ti mismo, sino que tienes que pensar con cordura. Amén. Tienes que aprender a pensar con cordura. Ok, aquí vamos a ver si podemos aterrizarnos un poco a la cordura. ¿Cuál fue la medida de fe que Dios te dio? ¿Eres esclavo? ¿Eres siervo? ¿Eres hijo? ¿Eres heredero? ¿Eres la esposa? ¿Eres invitado? ¿Qué eres? ¿O qué quieres ser? No sé si me di a entender, creo que no. Se quedaron todos como que pajareando, buscando pajaritos. No hay pajaritos, hermanos, en la iglesia. ¿Qué me está hablando el pastor? Debes de aprender a pensar con cordura. ¿Eres esclavo? Vive en esclavitud toda tu vida. Que esa sea tu medida de gracia. Y confórmese, póngase contento porque nació esclavo y esclavo se va a quedar. O naciste muerto, pero Dios te dio vida. Naciste en esclavitud, pero Él te hizo libre. La medida de la fe que Dios te dio, la gracia que Dios te dio. ¿Quieres vivir pobre toda tu vida? Confórmese con esa gracia y bendiga al Señor con ello. Pero si tú sabes que la senda del justo es como la luz de la aurora, que ven aumento y ven aumento y ven aumento y ven aumento hasta que el día es perfecto, entonces llegue a la perfección. Todo va a depender de la medida de tu fe. ¿Crees que puedes alcanzar la perfección? ¿Cuántos creen que pueden alcanzar la perfección en Cristo? A ver, levante su mano. Nada más ellos. Tú tienes que entender que si Cristo te dijo que tienes que llegar a la estatura del varón perfecto es porque puedes llegar. Hasta ahí tiene que llegar tu fe. Ahí tienes que llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso es pensar con cordura. Ahora, ¿quieres pensar alocadamente? Señor, es que yo nací para morir. Bueno, pues muérete. Yo nací para ser pobre. Pues quédate pobre, hermano. Y no se queje, porque es la voluntad de Dios. Lo que tú crees. Por eso yo te digo, amado, no hay límites, solamente mentes pequeñas. Como dice un hermano, solamente hay ideitas. De las otras tampoco hay, puro cuerdo.
tu mentalidad, o es la de Cristo, o confórmate con lo que tienes. Amén o no amén. ¿Por qué te lo digo? Salmo 43, ahora del verso 1 y 2. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y fíjate cómo David pensaba con cordura. No entremos a juicio, Señor. No entres a juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. A ver, justifícate. No, ¿cómo no? ¿No te puedes justificar? Entonces, ¿por qué le andas reclamando a Dios todo lo que vives? ¿Por qué hiciste eso? Porque me diste un mal padre, porque me diste una mala madre, porque me diste una vida mala, porque no nací como el vecino con papás ricos. Amén o no amén. ¿Te sientes identificado? ¿Por qué no fui hija de un millonario, hijo de un millonario, para tener todos mis negocios? Ve y justifícate delante del Señor, ándale. Además, vamos a orar y nos vamos a justificar ahorita. ¿No? ¿Seguros que no? Claro que no. Estoy contigo. No podemos justificarnos delante del Señor. Entonces deja de quejarte. Empiece a vivir. Empieza a vivir lo que ya vivió. Glorifique a Dios. Vea las obras de Dios, cómo se movieron en tu vida. Ve cómo Dios se manifestó en tu vida. Cómo la gracia de Dios se manifestó en tu vida. Y adórale por ello. El lugar real que tenemos sin Cristo y el lugar que tenemos con Cristo. Yo solo no me puedo justificar, pero Cristo conmigo sí. En Él sí me puedo justificar. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para que lo entendamos en la versión como Reina de Valedores. Verso 3. Esto es lo que ha hecho el enemigo en tu vida. Porque ha perseguido el enemigo mi alma. Ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. ¿Qué ha hecho el enemigo? Ha perseguido tu alma, ¿sí o no? ¿No te ha tirado al suelo? ¿No te ha puesto como los ya muertos? Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Versos 3 y 4 del Salmo 143. El enemigo te ha perseguido, te ha tirado y te tiene por muerto. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué Satanás no se metió a hacer cachitos el cuerpo de Cristo cuando fue encerrado en la tumba? Porque jamás se imaginó, aunque Jesucristo le venía diciendo, sí me vas a matar, pero al tercer día resucito. Jamás se imaginó que iba a pasar. Fue confundido. Satanás no es tan sabio como tú crees.
Hace la misma estrategia con el hombre, lo seduce, lo hace caer, lo seduce, lo hace caer, lo seduce, lo hace caer. La misma estrategia, no ha tenido que cambiarla, o no puede cambiarla. Lo seduce, lo hace caer. ¿Sí o no? Persigue su alma, lo tira al piso y lo da por muerto, pero no sabe que estos fuimos crucificados juntamente con Cristo. Pues pensar con cordura es pensar que Cristo está a tu favor. Tú no morirás en la condición en la que estás o en la condición en la que naciste. Hay dos opciones, o es peor o es mejor. Todo va a depender de la cantidad de fe que hay en ti. Amén o no amén. Versos 5 y 6. ¿Cómo es pensar con cordura? Me acordé de los días angustiosos y meditaba en tus obras, Señor. Cuando tú piensas en los días de angustia, siempre piensas en el mal. ¿Sí o no? Ay, pero me pasó esto. Bueno, el Señor hasta un perro me marcó, ¿no? Un perro me hizo de su territorio. Qué mala suerte tengo. Todo lo malo lo gano yo. Pero dice el salmista, y él sí tenía cosas de angustia de qué acordarse. Pero fíjate cómo pensaba el salmista. Señor, me dejó mi padre. Señor, me abandonó mi madre. Pero tú estabas conmigo. Aunque o padre o madre te dejasen, con todo eso, Jehová te recogerá. Señor, pasé por valle de sombra y de muerte, mas jamás tuvo miedo mi corazón, porque tú estabas conmigo. ¡Wow! Señor, han pedido mi vida mis enemigos. Y aunque se levantaren cientos contra mí, tú estás conmigo. ¡Wow! ¡Wow! Me declaró la guerra el rey de Israel a quien yo servía. Pero tu gracia estuvo sobre mí. Tuviste de mí misericordia, decía el salmista. Me tuve que hacer a loco, Señor. Me tenía el enemigo encerrado con los ya muertos en la cueva de Adulam. Los leprosos, los endeudados, los que se iban a esconder para que no los mataran, con los ya muertos lo tenían ahí. Y entonces me acordé de los días de angustia, cómo mis hermanos me golpeaban, me trataban como siervo y no como hermano. Cuando llamaste, imagínate, Señor, cuando mandaste al profeta, a mí nadie me mandó a hablar. Hasta que tú descubriste el pecado de mi padre y dijiste, ¿son todos estos tus hijos? Y entonces, en lugar de hacer eso, David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados me ha pastoreado, confortó mi alma.
Me guió por sendas de justicia por amor a su nombre. Yo no sé qué le hacía sentir el Espíritu Santo a David. Yo no sé cómo David se glorificaba en Dios cuando le alababa con los corderitos y decía: Señor, me angustia mi padre, me angustian mis hermanos, mi madre me abandonó, mi padre me abandonó, pero tú estás conmigo. Y cantaba David y alababa a Dios. Lo mejor de lo malo que vivía lo hizo componer las alabanzas más bellas en aquel entonces, que hasta en la Biblia están escritas. Alabanzas que llevaban profecía. Reflexionaba en tus obras, la obra de tus manos. Extendí mis manos a ti. Fíjate lo que hizo. En lugar de decirle: Señor, ¿por qué me tienes en esta cueva? Nunca me cuidas, nunca me salen las cosas que yo quiero. ¿Por qué me has abandonado? Se acordó de los días de angustia, vio la obra de Dios, vio cómo de ser un pastorcillo se convirtió en ser el pastor de Israel, y que de su estirpe nacería Jesucristo. Extendió sus manos al cielo. Mi alma, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Y dice en el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma está sedienta del Dios vivo. Yo le hablaba a mi alma, el verso 5: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún has de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y empezaba a hacer un cántico nuevo, dice un Shelah. Aquí David levantó sus manos y decía: extendí mis manos a ti, y mi alma la extendí a ti, ¿verdad? Como tierra sedienta. Y viene un Shelah, por eso dejé esa palabra. Y empezó a adorar a Dios. Empezó a saciar su alma y decirle: enséñame, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tu espíritu me guiará y me llevará a tierra firme. Es difícil tener sed en medio del mar. Tanta agua y no poderla beber, porque te mueres, te deshidratas. Pero sabes, amado, el mar es el mundo, la barca es tu vida, y la tierra firme es Jesucristo. Hay tanta agua en el mundo que has dejado de buscar la tierra firme y te quieres saciar de esa agua que te está matando. Y entonces ya Dios tiene la culpa. Los padres que me diste, la vida que me diste, los amigos que tuve, lo que estoy viviendo, el cuerpo que me diste. Señor, ¿por qué no? Yo no tengo ese problema. ¿Por qué no soy güero y de ojo azul, Señor, y mido 2 metros y bueno, 1,80, 1,90 y por qué, Señor, no estoy bien guapote y bueno, todos los atributos habidos y por haber? Sencillo, porque te pierdes. Mejor prietito, chaparrito, feíto, así es santo. A mí me ha costado, hermanos, una vida de oración. Pero hasta eso le renegamos al Señor. ¿Por qué no nací en una cuna cristiana? ¿Por qué si nací? ¿Por qué viví esto? ¿Por qué se fue mi papá? ¿Por qué mi mamá? ¿Sí o no?
Pero cuando tú le dices al Señor, enséñame a hacer tu voluntad, entonces tu espíritu me guiará a tierra firme. Amén o no amén. Sonríe, amado, que Cristo le ama. Sin la voluntad de Dios, estamos como náufragos sin rumbo ni esperanza. Vive tu voluntad y así vivirás toda tu vida. Como un náufrago en medio del mundo, podrás navegarlo todo y jamás encontrar una razón que hacer. Pero cuando encuentras la razón de Dios por la cual existes, la razón de Dios por la cual tú vives, respiras, la razón de Dios por la cual le puedes servir, o porque Dios te dio los padres que te dio, los hermanos que te dio, y empiezas a agradecerle a Dios. Como me acuerdo aquel video que les puse en una ocasión en Portadores de su Gloria, de un hombre que era sicario y que nos contó toda la maldad que hizo. Hasta me decía un hermano, quita eso, pastor, ¿por qué nos pones a ver eso? Pero al final, cuando aquel hombre estaba siendo tocado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le empezaba a decir a aquel hombre, en lugar de reclamarle toda su maldad, y yo te di a tus padres, yo te di a tus hermanitos, yo te di a tu esposa, yo te di a tus hijos, yo les di vida, yo les di ese carácter. Por horas dice que estuvo tirado en el piso agradeciéndole a Dios. Cuando tú alcances a ver de la angustia, las obras de Dios que ha hecho contigo. Tu padre o tu madre fueron malos contigo, está bien, te la compro. Estás vivo, ya te moriste. ¿Estás vivo? ¿Estamos vivos? A ver, pellízcalo a ver si es cierto. Estoy provocando un problema marital allá atrás. Es gracias a Dios. Porque si no, si estuvieras muerto. Y no hubieses tenido tiempo de adorarle, agradecerle. Qué bueno es Él. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Tú sí sabes qué es reconocer que Jesucristo es tu Señor, que resucitó entre los muertos. Bueno, que Él es tu Dios. A ver cuántos saben que Dios, el único Dios verdadero, es su Dios. Ah, ¿en serio? A ver, levanten la mano. Quiero ver si es cierto. No, sí. Acá, de aquel lado sí, también, ¿cómo no? Sí, no, claro que sí. Y si Dios te dice, perdona, ya empezamos con problemas, ¿verdad? Y tú no perdonas, ¿estarás reconociendo a tu Dios como tu Dios? A ver cuántos dijeron que no. Quiero ver. No, ahorita le saco foto, a ver. Ahora que pasen a consejería, hermanos. Entonces, si Dios, valga la redundancia, es tu Dios, ¿habrá algo que reclamarle por la vida que llevaste? ¿O de esas angustias
puedes ver la mano de tu Dios, que a pesar de que le permite o te ha permitido ser malvado, tu hijo está cubierto por Él. Tú estuviste cubierto y estás cubierto por Él. Y sea que vivas, o sea que mueras, eres del Señor. Entonces dicen amén.